Espero que maravillosamente, nuevamente les saludo con gran gusto. Hoy quiero, pues, disculparme un poco, dado que no he tenido mucho tiempo de compartir videos con ustedes, pero ya saben cómo son las ocupaciones. Y hablando de ocupaciones, justamente quiero aprovechar para compartirles uno de los temas de salud que más comúnmente se asocian a la ocupación y que pueden, pues eso, producir molestias muy importantes. Y es justamente los síndromes de atrapamiento. Específicamente voy a hablar del síndrome del túnel del carpo y el síndrome del túnel cubital o del canal de Guyon. El más frecuente por mucho es el síndrome del túnel del carpo y afecta, pues en realidad, a una gran cantidad de personas que habitualmente son mujeres, y en realidad las causas son muy variables, desde algo relacionado con el trabajo hasta inclusive unos ciertos tipos de cánceres. Y bueno, justamente lo que quiero hoy hablar con ustedes es cómo detectarlo oportunamente. Y bueno, ya saben con quién ir, con el reumatólogo, el traumatólogo por supuesto que también puede verlo. Y en cuanto a la rehabilitación, puede apoyarnos mucho el fisioterapeuta o especialmente el médico de rehabilitación. ¿En qué consiste este síndrome? Bueno, pues los pacientes que están afectos del mismo, de lo que suelen quejarse es de una sensación muy molesta de dolor tipo quemazón, o vaya, como ardor, como si les prendieran fuego, o como si les picaran con agujas, con alfileres en las yemas de los dedos o incluso en la palma. Lo mismo que sucede cuando se quedan dormidos sobre un brazo. Ese tipo de sensación, justamente con ese entumecimiento, adormecimiento, es lo que llega a manifestarse cuando hay un síndrome de túnel del carpo. Y como les digo, característicamente va a despertar al paciente o va a producirle molestias, sobre todo pues en la madrugada o en la noche. Y pues lo que va a tratar de hacer de manera inconsciente, o vaya, como una especie de reflejo, pues es agitar la mano tratando de liberar dicha compresión. Y justamente lo que lleva a este síndrome es la compresión a nivel de una estructura que se encuentra dentro, por debajo de nuestra piel, y que pasa a través de la muñeca, que se llama retináculo flexor, cuyo principal componente va a ser el ligamento transversal del carpo. Y este ligamento es muy necesario para que nuestros tendones, cuando nosotros hacemos movimientos, sobre todo la extensión de los dedos, pues eso no se boten y no se ven ahí todos pues hechos bola. Y bueno, el tema es que el nervio mediano pasa justo por debajo de dicho retináculo, y por ello es que con cualquier tipo de masa o cambio del grosor de dicho retináculo, pues va a experimentar obviamente un sufrimiento, o pues eso, las consecuencias de la compresión. Ahora, ¿qué enfermedades son o qué tipo de situaciones llevan a dicho síndrome? Pues fíjense que de hecho esto es algo muy frecuente en personas que usan mucho el teclado, pues anteriormente las máquinas de escribir, y lo hacen de forma inadecuada, es decir, con esta técnica, en vez de hacerlo de manera ergonómica. Y también pues personas que hacen muchas actividades de flexión forzada del carpo, como por ejemplo los músicos, especialmente los violinistas, o bueno, cualquier otro tipo de actividad que implique pues el exceso o el forcejeo continuo de pues, el retináculo flexor, que pues finalmente lleva a la hipertrofia del mismo. Pero también se presentan enfermedades reumáticas como la artritis reumatoide, que de hecho es en donde más frecuente se asocia. Y pues vaya, se debe ya sea a la formación de un nódulo reumatoide en el túnel del carpo, o incluso al pues, el tejido inflamado que pues va haciendo una compresión, y hasta en algunos casos a consecuencia de la subluxación de algunos de los huesecillos que encuentran formando precisamente pues el carpo o la muñeca. También es no tan infrecuente que se presente en pacientes que tienen esclerosis sistémica. En ellos habitualmente la causa es por la formación o el exceso de tejido conectivo, que el tejido conectivo digamos que es como el cemento de las células, que se precipita, se deposita, y pues eso produce una compresión del mismo. También en aquellos pacientes que tienen enfermedades de inflamación en los músculos, o sea, las dermatomiositis y polimiositis, pueden llegar a presentar dicho síndrome, y estos son como que los más frecuentes que pueden vincularse a. Sin embargo, las enfermedades crónico-degenerativas más comunes en el mundo, sobre todo diabetes mellitus, pueden también asociarse a dicho síndrome, y ya sea una consecuencia de pues una neuropatía, aunque bueno, no es lo más común que se produzca una neuropatía de nervio mediano, no como causa del síndrome
del túnel del carpo, sino, bueno, esta neuropatía obviamente se debe al daño directo del nervio, y en la diabetes más bien es por las consecuencias de la pues glucosilación no enzimática avanzada de proteínas, que pues eso lleva a la degeneración de la estructura y del grosor pues, del componente de tejido, que pues finalmente comprime dicha zona, o bien el depósito de lípidos, o vaya, muchas situaciones que suceden en estos pacientes y finalmente llevan al desarrollo del mismo. Otra también son aquellos pacientes hipotiroideos. Bueno, habitualmente son hipotiroideas porque por mucho afecta más a las mujeres, cuando no están bien controladas, y pues se produce el mixedema, que pues igualmente nuevamente lleva a la compresión. También en pacientes que tienen la mucopolisacaridosis, que son enfermedades afortunadamente infrecuentes y se deben a defectos enzimáticos genéticos, o inclusive, bueno, también el mucopolisacárido puede ser de hecho consecuencia del hipotiroidismo descontrolado, o la acromegalia, que pues, esta habitualmente se debe a un tumor en la hipófisis que produce un exceso de producción de hormona del crecimiento, o que, bueno, por disminución de la inhibición de la regulación, pues lleva a esto. Y bueno, son pacientes que les empieza a crecer mucho la nariz, los pómulos, las manos, se les pone la voz así como carnosa, ¿sí? Bueno, estos pacientes también con mucha frecuencia llegan a presentar el síndrome de túnel del carpo. Otras enfermedades que también pueden vincularse son las enfermedades por depósito de cristales, y bueno, la más frecuente es la gota, aunque también pues en otras enfermedades como aquellas que producen un depósito de cristales de calcio, también pueden llegar a presentar estas molestias por compresión del retináculo. En el caso de la gota, habitualmente pues por los tofos que se forman en el retináculo, y o bien por las consecuencias del estímulo que lleva a una inadecuada reparación del hueso, o destrucción y deformación del hueso, y pues cambio de posición anormal de la alineación en los huesecillos, o bien la formación de osteofitos, sobre todo en el caso de las de depósito de cristales. En pacientes con insuficiencia renal, o en aquellos que tienen alguna enfermedad que lleva al desarrollo de amiloidosis, también es frecuente. Y bueno, enfermedades que pueden producir amiloidosis son desde la amiloidosis primaria o la amiloidosis secundaria, sobre todo en casos de mieloma múltiple o alguna otra tipo de leucemia o de enfermedad neoplásica o cáncer de la sangre. Y bueno, otras causas que pueden llegarse a producir, sobre todo en pacientes que son deportistas, y especialmente esos deportistas de fin de semana, aunque bueno, esto es muy variable, es la aparición de gangliones. Los gangliones no necesariamente suceden en los deportistas, puede aparecer en cualquier persona, no está del todo claro cómo es que suceden. Algunos vienen y se van, algunos duran más, a otros pues se les ocurre justamente crecer debajo del túnel del carpo y producir estas molestias, y bueno, en realidad es muy variable. Lo interesante aquí es que dependiendo obviamente de la causa, pues va a ser el tratamiento. Obviamente si hay una masa, como por ejemplo un lipoma o cualquiera de las otras que les comenté, pues esa masa se tiene que extraer para liberar el nervio. Pero si es una situación donde no hay una masa evidente, entonces existen ejercicios muy útiles que permiten pues que el paciente mejore a través de la elongación, o de producir un estiramiento de los tejidos, que finalmente pues van a mejorar la elasticidad. Y algo muy importante es que para hacer el diagnóstico, pues lo ideal y lo deseado es que simplemente con ir al médico y hacer una exploración meticulosa sea suficiente. Pero fíjense que no, desgraciadamente, solo un 55% de pacientes, cuando se les hace la exploración directa con un martillo de reflejos o con un golpeteo, lo que se llama el signo de Tinel, realmente tienen síntomas positivos. Y además, para hacer las cosas un poco más confusas, pues así como la mayoría les duele la palma de la mano o las puntas de los dedos, hay un porcentaje pequeño que les puede doler, de hecho, la parte lateral del hombro. ¿Y cómo pueden ustedes llegar a pensar que pudieran tener esto, o que alguno de sus familiares pueda estar afectado? Pues es por la atrofia de estos músculos que se llama eminencia tenar, o del pulgar. Y bueno, pues eso, se aplanan y hace que la palma se vea como una palma huesuda. Y lo que es interesante, no necesariamente va a haber una disminución de la fuerza. De hecho, solamente un 28% van a tener
esto como tal, disminución de la fuerza, y a la exploración, disminución de la sensibilidad, solo un 18%, de tal manera que, como ven, no es tan sencillo, así que muchos van a requerir pues que se les haga o un ultrasonido o una resonancia magnética para documentar la compresión. Y bueno, si no les responde o si no funciona estos ejercicios de estiramiento, que déjenme les adelanto, muchos pueden mejorar bastante con ellos, pues entonces se hace una infiltración con esteroide, y pues en algunos casos incluso durante la infiltración se aprovecha para liberar tensión en el retináculo, o bueno, cortar un poco de él, o bien si no hay respuesta ni con esto, pues se lleva a cabo una cirugía. Obviamente que esta cirugía es en los que no tienen una masa obvia, donde pues sí, hay que definitivamente quitarla. Y bueno, el síndrome del túnel del ulnar o del nervio cubital en un 34% puede de hecho presentarse de forma concomitante con el síndrome del túnel del carpo. Este es otro nerviecito que característicamente inerva o da sensibilidad a esta parte de la palma, estos deditos, y que bueno, justamente puede comprimirse en esta parte donde está este huesecito que se llama pisiforme, entre el pisiforme y el gancho del hueso ganchudo que están aquí, y por aquí pasa un ligamento en el cual puede llegarse a comprimir. Además, también algo muy frecuente es en esta zona, donde la causa más frecuente o más común es después de golpes, traumatismos, aunque también algunos es por el crecimiento de osteofitos, por osteoartritis, entre otras causas. Lo importante es que estos pacientes también van a experimentar una molestia muy parecida a la anterior, pero no va a haber la atrofia de esta zona, sino que va a haber más bien un entumecimiento o malestar en esta región. Y bueno, pues lo importante es acudir tempranamente a valoración para un tratamiento pues lo más temprano posible. Y pues espero que esto les haya gustado. Si fue así, no sean tacaños, denle like a mi página y compartan, pues para eso es, para ustedes, para que aprendan más. Y no anden llegando ahí en blogs raros donde luego terminan confundiéndolos. Eso es todo por ahora, hasta la próxima.